Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Espero que se la estén pasando muy bien. Ya se acabaron las vacaciones, ahora sí. El próximo lunes ya los niños regresan a la escuela, todo se normaliza y el tráfico enloquece más de lo que está. Pero bueno, nosotros estamos aquí para que pasen un ratito agradable con un tema que no comprendo, pero, pero que está padre. Entonces, pues ahorita seguramente nos va a explicar la autora de la propuesta. Saludo a Nicolás Alvarado. Nicolás, ¿cómo estás? Pues preguntándome si iremos a hablar de Derrida, de Lacan, porque eso no se comprende, pero está padre, pues Exacto. suena así como a filosofía Es postestructuralista. como la vida. La vida no se comprende, pero está padre a veces, ¿verdad? A veces, ¿sabe? Como el universo. No se Ok, comprende, pero pues está padre. Así es ok. el tema de hoy. No, yo Saludo. sí comprendo el tema de hoy y no está padre. Bueno, pues, será que como yo ya no entiendo. Pero bueno, Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Bien, yo también soy de los que comprende el tema de hoy y estoy contra él. Yo también estoy contra él. Ah, bueno, pues El todos tema me contra parece él. bien, o sea, escogerlo. Lo que no me parece bien es lo que significa. Ah, no, a mí lo primero que me parece bien es que se escojan todos los temas y se hable de todos los Ah, temas, sí, claro, que es lo totalmente. que no le gusta a este tema. Exacto, exacto. Pero bueno, aquí está la autora del tema. Y de Y todos los temas mira, de este programa siempre. No es cierto, no de todos, pero sí del 90%. exacto, exacto. Y yo, dadas mis múltiples actividades, ni siquiera me pude pelear con Gaby, que eso es malísimo, malísimo. Porque Pero yo aquí me... estoy. ¿Te puedes No, pelear conmigo pero, ahorita? no, pero pelearme para que no lo escogieras, porque ¿Por se qué? necesitaba tiempo para escoger, pensar, estudiar y pues no tuve. Entonces, Porque Tere Vale y Gaby Guerrero ejercen un matriarcado tóxico. Claro, exacto, pero claro. sobre todo Gaby Guerrero, yo no. Sí, exacto. Yo soy un gavitriarcado. Exacto. Eres del gavitriarcado tóxico. Exacto. Bueno, a ver, Gaby, pues explícanos. Ok, el día de hoy escogimos un tema que de hecho no fui yo, quiero que sepan que no fui yo la que lo escogió, pero cuando me lo recomendaron dije, es un tema perfecto porque justo acabo de leer varios artículos al respecto y el tema es los sensitivity readers. En español se conocen como lectores de sensibilidad. Bueno, este tema ha estado arrasando el mundo editorial, sobre todo en el mundo angloparlante. Creo que no ha pasado aquí, no me crean, pero no ha pasado en el mundo hispanoparlante. Pero, ¿qué son los famosos sensitivity readers o lectores de sensibilidad? Pues son editores. Básicamente eso es lo que son editores. Las casas editoriales de varios lugares han contratado editores extra o más comúnmente son trabajadores freelance que se dedican a revisar textos, libros, novelas, historias cortas, lo que ustedes quieran, y los revisan por contenido potencialmente ofensivo. Y ahora aparentemente eso cubre una mirada de cosas. Porque por ejemplo, yo les voy a poner este ejemplo. Yo, una mujer latina, escribo una novela que tiene personajes de mujeres latinas, por supuesto, pero también tiene personajes afroamericanos, asiáticos, trans y gay. Obviamente yo no soy trans, o gay, o asiática, o negra. Entonces, de pronto llega alguien y me dice, mira, queremos que tu texto lo revise un editor que es negro, para que revise a los personajes negros y revise si es pues una cosa, una descripción clara, una descripción no ofensiva de un personaje negro. Lo mismo con los personajes asiáticos, se lo mandan a un editor o a un freelance asiático, a un editor o a un freelance trans, y lo revisan. Estos editores hacen cambios, te hacen sugerencias de quitar cosas o agregar cosas o de escribir cosas de forma distinta, y ya en ti está, si lo cambias. Ahora, esa es la versión moderna, digamos, esa es la versión de si yo fuera una nueva autora y eso era lo que sería lo que me pasaría. Pero los sensitivity readers recientemente han tenido otro nuevo trabajo y ese nuevo trabajo es revisar textos viejos, libros viejos, novelas viejas y quitar las cosas potencialmente ofensivas. Entonces, por ejemplo, han revisado ya a Agatha Christie
han revisado a Roald Dahl, han revisado a Ian Fleming, han revisado pues a varios autores. Me parece que a Margaret Atwood ya también le están pasando por encima, pero no me crean. Y a una gran cantidad de autores, casi todos ellos ya muertos, pues se los han hecho. Entonces quitan estas palabras o estos términos o estas descripciones que puedan ser ofensivas. Por ejemplo, quitan cosas como adjetivos como gordo. Si un personaje es descrito como gordo, o un personaje es descrito como feo, o un personaje es descrito como, pues, no sé. Con cara de caballo. Ajá. Puede ser cualquier cosa. Pueden quitar partes enteras, o pueden quitar palabras, o pueden quitar, pues, casi todo, realmente. Ahora, el problema que realmente esto ha sido algo que ha existido en la industria literal durante mucho tiempo. Pero esto se hizo súper famoso ahorita cuando se lo hicieron a Roald Dahl a principios del año, porque de pronto, dicen, la editorial Puffin, me parece que fue en Inglaterra, dijo, voy a quitar todas las referencias ofensivas en Roald Dahl, en todas las novelas, todas las historias, las quitaron y publicaron así las obras de Roald Dahl. Y de pronto todo el mundo puso el grito en el cielo porque dijeron, oye, pero no puedes nada más hacer eso porque estás alterando la integridad del texto. Y entonces hubo un empuje y un jale. Todo el mundo se quejó, Salman Rushdie se quejó, el rey Carlos se quejó, Camila se quejó. Bueno, así una enorme cantidad de personas dijeron que eso era ridículo y que no se debería de estar haciendo. Entonces, Puffin como que se echó un poquito para atrás y sacó una versión de los textos de Roald Dahl que está normal, no está editada. Y entonces ahora existen las dos versiones. Pero ahora muchísimas editoriales lo están haciendo y muchísimas, pero en todos lados, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Francia también ya les están pasando por encima. Y bueno, el tema es ese. Yo lo saqué exactamente porque supe que todo el mundo iba a estar en contra. Yo estoy en contra, pero sospecho que por distintas razones que otra gente. Pero supe que Nicolás Alvarado, sobre todo, se iba a enojar. Porque cada vez que le mando esos artículos de los lectores de sensibilidad, me imagino que está en una reunión y se desmaya tantito y se para y dice, bueno, ya regresé. Entonces, por eso quería sacar el tema. Quería verlo enojarse. Claro que no me desmayo, aviento cosas y pateo cosas y personas cuando pasa Lo eso. sé. Sí me imagino. Y de hecho, me parece chistoso que Tere no le guste porque es de los temas que la apasionan y la hacen como lanzar sus muñequitos al lado del cuarto, entonces. Pero es que no sale el presidente, por eso no le apasiona. Si le hicieran, a ver, piensen, si le hicieran una lectura de sensibilidad a los libros de AMLO. No, si le hicieran una lectura de sensibilidad a las mañaneras. No, pues desaparecería, afortunadamente. Yo volterianamente daría mi vida por el derecho de YouTube a transmitir las mañaneras. Yo creo que no deben ser censuradas a menos que sean ilegales. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Así es. Pero bueno, este tema de los lectores de sensibilidad es un tema que de veras está pasando por todos lados, está alterando el mundo literario y yo creo que en este momento se está peleando una batalla en donde tenemos que decir, pues los libros tienen que, o sea, la ficción tiene que ser libre, la ficción tiene que tener cierta libertad y tiene que tener cierta, pues sí, a lo mejor es ofensiva, mucha ficción es ofensiva, mucha ficción es inapropiada, muchísima ficción es políticamente incorrecta, pero creo que se tiene que decir, se tiene que hacer, y por eso exactamente escogí el tema. Realmente vamos a hablar de los sensitivity readers, más que darles sugerencias, pero claro que hay sugerencias. A ver, Gaby, ¿cuál es tu sugerencia? Mi sugerencia es Roald Dahl. A ver, pero cuéntanos bien. Ahí les van los cambios que me acuerdo que lo hicieron en Charlie y la fábrica de chocolate, que hay 2 películas, una de las cuales me perturba mucho. La primera, la original, me perturba mucho, no la vean. Vean la nueva. Los cambios que me original es con Gene Wilder. Perturba Willy Wonka y la fábrica de chocolates con Gene Wilder, un peliculón. Me perturba mucho, muchísimo. No sé, los Oompa Loompas me dan miedo. Así como que siento el mismo miedo que cuando veo el aro. Me perturba mucho. Pero los Oompa Loompas siempre son de miedo en cualquier versión. No sé por qué. No te puedo decir por qué. Tal vez es porque son tan naranjas. No sé. Okay. Estás discriminando al color naranja. Soy racista contra Trump. Hay que cambiarlo de color.
Sí, sí, la verdad es que sí. Pero ahí les van. Uno de los cambios que me acuerdo que son los más drásticos que se le hicieron. Ya no son los Oompa Loompas en la versión original de Roald Dahl, están descritos como hombres pequeños y gordos. Ya no son hombres pequeños y gordos. Ahora son de género neutro, ya no son hombres, pueden ser hombres o mujeres, o andróginos, supongo, en todo caso, y ya no son gordos, solo son pequeños. Okay. Otro de los cambios que me acuerdo que se le hicieron fue que hay personajes que son descritos como blancos, ya no son descritos como blancos, para que haya un poco de ambigüedad racial y pues no te sientas como que todos los personajes son blancos. Y otro de los cambios es en Las Brujas, que también hay 2 películas, y yo creo que la primera es mejor que la última con Anne Hathaway. Las brujas, si se acuerdan, eran calvas y tenían manos perturbadoras, y por eso usaban guantes. Y se ponían unas pelucas de mujer para pretender que eran mujeres normales, ¿no? Y así Claro. andaban por el mundo. Así como hace cierta gente, ¿no? Exacto. Pero ahora ya no usan pelucas. Ya no, se quitó una parte que las describe como usando pelucas en algunas editoriales, en otras editoriales sencillamente se agregó una pequeña leyenda en la nota al pie de página, en donde dice que no te preocupes porque no todas las mujeres que usan pelucas son malas, porque eso puede ser ofensivo contra las mujeres. Okay. Y en otras editoriales se cambió para que las pelucas de las brujas ya no sean pelucas, ya es su propio cabello, para que de nuevo no pienses que las pelucas están discriminando a nadie, como puede ser un paciente de cáncer o más probablemente a una mujer trans. Entonces, estos son algunos de los cambios que se hacen. Muchos personajes a través de toda la obra de Roald Dahl son escritos como gordos o feos o pequeños o lo que sea. Ya no son así. De la cabeza me acuerdo que Augustus Gloop es un personaje que describen como increíblemente gordo y obeso. Ahora ya no es obeso. Ahora solamente le pusieron que era un hombre enorme. Ok, pero están discriminando a los enormes, porque imagínate un señor que mide 2 metros o 2,30, pues entonces está mal porque es enorme. Híjole, bueno, ¿en qué mundo me tocó terminar mi vida de veras, eh? Qué horror. Pero bueno, yo les recomiendo, número 1, que lean las versiones originales de Roald Dahl, las versiones no editadas. Y número 2, que vean la nueva película de Charlie y la fábrica de chocolates. Y la vieja película de las brujas. Ya les dije por qué, porque la de Jim Hackman me da miedo. Pero dice la gente que es muy buena. No, Gene Wilder. Ah, Jim Wild, sí. No, a mí me perturba, nunca la voy a volver a ver. No sé quién me la puso, sospecho de mi madre y de mi padre, pero Es Gene Wilder. Gene Wilder, sí, no era salvaje, era más que salvaje, era me Wilder. perturba. Me perturba. Pero bueno, ahí están algunos de los cambios. Obviamente, Roald Dahl no está vivo para decir, pues sí, está chido que cambien mi obra o no. Entonces, eso es parte del asunto. Pero ahí está mi sugerencia. Yo estoy en contra de que le hagan cambios a la obra de Roald Dahl, porque a pesar de que la gente puede que se ofenda si lee que la gente es gorda, pues entonces no sé qué me queda más que decirle a la gente, pues no sé, no te ofendas por un personaje ficticio. A lo mejor tiene un poquito más de tejido adiposo, podría ser. Adipositos. No, porque también es discriminatorio. Los adipositos son una criatura del No, Doctor pues Who. mira, lo mejor es quedarse uno en su casa y no hablar con nadie, porque todo está mal. Todo está mal. Puedes Es que exactamente discriminar. esa es la idea, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando, porque la idea es que tienes que cambiar las cosas. O sea, esa es la idea. Ahorita hay un grupo que se llama el grupo de jóvenes novelistas, no sé qué, que se dedican a revisar novelas y literatura hecha para niños y para adultos jóvenes, para adolescentes, y las revisan. Obviamente ahí fue donde entró Roald Dahl, ahí es donde está entrando Harry Potter y varias otras cosas así. El Hobbit creo que me parece que ya también lo están No, intentando pues revisar. también los hobbits son enanos, peludos. Eso, y entonces, parte del asunto es que están diciendo,
para las nuevas generaciones que ahorita están empezando a leer, tenemos que asegurarnos de que sepan que esas palabras y esas cosas son inapropiadas, son políticamente incorrectas y no se deben decir. Yo soy de la idea de que cuando escribes una novela o lees una novela, esa novela es la historia que estás leyendo, claro, pero también es una fotografía del tiempo en el que fue escrita. O sea, también es como una pequeña cosa que te dice, mira, en aquel entonces esto era aceptable, esto no era aceptable, y pues más bien el asunto es que tienes que crear mejores lectores, ¿no? O sea, el punto no es como cambiar la literatura, es mejorar cómo la gente lee, pero bueno, esa es mi sugerencia. Pero yo creo que ni siquiera es eso, es cómo la gente piensa o cómo la gente actúa. O sea, pero pues eso, cambiando un guión, pues dudo mucho que se pueda lograr, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de Roald Dahl me da risa porque, de verdad, o sea, yo no sé si ustedes leyeron los artículos, creo que pasó en febrero del 2023. Si no los han leído, léanlos, busquen Roald Dahl, lectores de sensibilidad. Salió por todos lados, New York Times, El Guardián, creo que hasta el Reforma escribió un artículo al respecto, en donde decían, pero ¿por qué la gente se enloquece tanto por unos cambios tan mínimos? O sea, nada más estás cambiando adjetivos y estás cambiando pequeñas cosas y pequeños párrafos. O sea, realmente no estás alterando la integridad de la historia porque es la misma historia. Entonces, la gente realmente que se enoja por esas cosas es una conservadora loca. Y si leen los medios, se van a dar cuenta que los medios liberales creen que la gente que se enoja por esto es una conservadora lunática. Entonces, yo creo que yo soy una conservadora lunática. Yo también. Y los medios conservadores pues básicamente están diciendo, esa gente liberal está loca. No hay medias tintas. Y yo creo que hay medias tintas con los lectores de sensibilidad. Pero lo de Roald Dahl no me parecen cambios pequeños. O sea, sí, técnicamente son cambios muy pequeños, son palabras, pequeñas palabras que están cambiando en miles y miles de páginas de historias. Pero no me parece mínimo. O sea, no me parece mínimo para al final, pues. Claro. Bueno, a ver, Nicolás, ¿y qué propones tú? Yo propongo, en la autopromoción, propongo que escuchen el podcast que hice justamente sobre Roald Dahl y Dr. Seuss y todo este fenómeno de los sensitivity readers en la pinche complejidad en el Heraldo de México, en donde abordamos largamente con mi amigo Carlos Ramírez ese asunto, que es un asunto que a mí también me apasiona y me perturba. A mí no me parecen cinematográficas. Bueno, yo no he visto Las Brujas de ninguna de las dos versiones, debo decir. Sé que es una omisión mayúscula, sí, lo sé, y sé que la han recomendado a ustedes las dos, y se me antoja, se oye bien, pero no he visto. De hecho, yo no sabía que existía la primera Las Brujas hasta que se filmó la segunda, y me alertaron a eso ustedes dos, no conocía yo. Te voy a decir algo. No, la segunda a mí me parece malona, la de Anne Hathaway me parece medio malona, pero igual. La primera de veras es perturbadora. O sea, sí es perturbadora. Eso me han dicho ustedes ambas y les voy a... Angélica Houston. Suena muy bien, la veré. A mí no me parece, yo leí Willy Wonka y la fábrica de chocolates, vi la película con Gene Wilder y vi la película de Tim Burton y me gustan mucho las tres. Y me parece que los cambios son menores, es decir, me parece que no afectan de manera importante la esencia de la historia. Y eso creo que es, digamos, el quiz de estos fenómenos. Es decir, lo que me parece terrible es que, o sea, si de pronto alguien decide hacer una versión de Lolita en la que Lolita tiene 22 años, pues eso va a afectar la esencia de la historia de manera muy importante, porque el quiz de la historia en Lolita es que Lolita tenga de entre 12 y 14 años. Si no, no se entiende la historia. Es otra historia. Digo, podemos contar la historia de un viejo profesor suizo de literatura y una joven de 22 años, pero entonces ya es otra historia, no es la historia de Lolita. Eso es lo que a mí me parece importante. Y eso es lo que me va a llevar a hacer mi recomendación, pero no sé si ustedes quieren comentar algo, porque si no, los voy a desviar. Yo solamente iba a decir rápidamente que eso fue exactamente lo que le pasó a Entrevista con el vampiro. ¿Se acuerdan que Claudia es una niña chiquita? La vampira Claudia es una niña pequeña, es una niña de 5 años. En el libro tiene 5 años. En la película de Brad Pitt era Kirsten Dunst y Kirsten Dunst tenía como 11 años por las líneas. Obviamente tenía que conseguir una niña más grande para aprenderse los diálogos.
pero en la nueva adaptación de Entrevista con el vampiro de AMC, les pasó por encima un sensitivity reader, que también existen, por supuesto, para la adaptación de cosas hacia la tele y el cine, y dijo, me parece súper pedófilo que la vampira sea una niña pequeña, y entonces ahora Claudia tiene 18 años. Ándale. Ok. Déjenme incluso hacer una observación. A mí me parece infinitamente mejor la versión de Lolita de Stanley Kubrick que la versión de Adrian Lyne. Me parece una película que captura mucho mejor el espíritu de la novela y que hace una traducción en términos del lenguaje cinematográfico, del lenguaje literario de Nabokov. Pero Dominic Swain me parece una mucho mejor Lolita que Sue Lyon, por una razón muy sencilla, porque Sue Lyon, que cuando filma la película tenía 15 años, estaba grande para el papel, pero además se ve muy grande. Es decir, tú ves a Sue Lyon en la primera Lolita y aunque tenía 15 años, pues entre el peinado y su propia morfología, parece una mujer pues de unos 18, 20, se ve muy grande. Dominic Swain sí tenía 12 o 13 años cuando hizo la Lolita de Adrian Lyne y sí se ve, y hay una cierta torpeza infantil, se ve justo que está en ese momento en que está experimentando los cambios de la pubertad, que hace mucho más verosímil la historia. A mí la película de Adrian Lyne me parece muy mala porque es una adaptación demasiado literal de la novela y eso la vuelve poco cinematográfica y poco fiel al espíritu de la novela, pero en términos de casting y de actuaciones me parece que Jeremy Irons y Dominic Swain están extraordinarios, es decir, es una lástima que la película sea tan mala. Ok. A Jaime, ver, ¿quieres bueno, comentar algo? apático, y ahorita digo que es. Miren, yo creo que el Sensitivity Readers es hijo directo del National Board of Review y del Código Hayes, así claramente, pero desde otro lado, digamos, del espectro artístico político. De alguna manera, mucho del modo de censura nos viene heredado de la censura norteamericana, que empezó muy temprano en la historia del cine. Si no mal recuerdo, empezó en los primeros años del siglo XX. Entonces, sí hay mucha afectación de eso, películas que fueron censuradas, sobre todo muchas películas que venían del extranjero, que fueron censuradas y siguen siendo censuradas. Yo creo que es una forma de censura con aires de corrección política. O sea, creo que el lenguaje artístico, o sea, la creación de un director o la creación de un novelista o debe ser tal cual él la siente, la ve, la cree. Y si a alguien le ofende, pues simplemente pues no vaya a eso. Si alguien cree que, por ejemplo, por representar una película, ya que hablamos de Lolita como Lolita, se está protegiendo o fomentando la pedofilia, pues hay algo que le falla en la cabeza. Pienso, por ejemplo, que en México hace unos años, no recuerdo quién fue, creo que fue Lidia Cacho, que pidió que no se editara, que no se distribuyera un libro que se llama Memorias de mis putas tristes, de García Márquez. No estoy seguro que haya sido Lidia Cacho, pero puede ser. Sí, y aquí hay un debate mucho mayor sobre esto, porque Lidia Cacho incluso creo que llegó a pedir que se prohibiera la prostitución. En ningún país del mundo que se ha hecho eso ha resultado bien este asunto, ¿sí? Porque se hace más secreta y se vulnera más a las personas que se dedican, hombres y mujeres, a la prostitución. En fin, el otro, por ejemplo, es el ocaso del patriarca, también de García Márquez. Hay una parte en donde el patriarca, ya muy anciano, dice que le traigan niñas de 12, 13 años porque era pedófilo. Y entonces, pues, como habían cambiado los tiempos, sus ayudantes están escandalizados. Entonces lo que hacen es van al puerto con las prostitutas del puerto que se ven más jóvenes y las visten de colegialas y se las llevan. Esa escena es, pues, sumamente
curiosa en la trama de la novela, porque te demuestra un poco la confusión mental que ya tenía este patriarca, y conste que él no hacía mañaneras, ¿eh? Entonces, esta parte de la novela, si pasa por un lector de sensibilidad, pues simplemente pues pierde completamente la lógica. Yo sí creo que es una forma de censura, sí creo que el lenguaje de corrección, de respeto político en términos sociológicos, de ciencia política, etcétera, es otra cosa. Pero en el tema de creación literaria, de todo tipo de creación, no solamente literaria, me parece que tienes que oír la voz del autor, y si no te gusta, pues tíralo a la basura, o sea, no lo veas, no lo leas, no lo veas, no lo escuches, no nada, ¿no? Pero yo quiero abonar una cosa a lo que dice Jaime, porque me parece que hizo un hallazgo importante al principio de su intervención, que es al comparar el fenómeno de los sensitivity readers con el código Hays, con la censura cinematográfica en el Hollywood de la Edad de Oro, entre mediados de los 30 y finales de los 50, principios de los 60. Bueno, ¿cuál era el problema básico del código Hays? El código Hays pretendía que la industria cinematográfica estadounidense construyera narrativas moralmente edificantes, es decir, que el cine sirviera para la educación moral de las personas, la educación moral de acuerdo a una cierta visión del mundo, porque pues, la moral tiene que ver con las mores, con las costumbres, siempre. Pero creo que esta idea didáctica, pedagógica del cine o de la literatura o de las artes en general es lo que prevalece atrás de ideas como las de los sensitivity readers. Es decir, es una idea en donde tiene que haber, pues digamos, narrativas ejemplares en la literatura o en el cine. Y yo creo que el cine sirve para hacer narrativas ejemplares, y la literatura, a mí me dan una hueva épica las narrativas ejemplares, pero es una posibilidad y es legítima. Pero en general, la mayoría, como decía Tolstoy, todas las familias felices son iguales. Y como decía Denis de Rougemont, el amor feliz no tiene historia. Es decir, la literatura, el cine, el teatro, el arte, lo que tienen de maravilloso es presentarnos los problemas y los claroscuros de los seres humanos, nuestras contradicciones, nuestras fallas morales, nuestro hubris, nuestros errores, nuestras neurosis. Eso es lo que hace interesante una narrativa. No son panfletos de edificación moral ni instrumentos de catecismo. Entonces, a partir de esto, digamos, creo que sí hay muchos vasos comunicantes entre la censura hollywoodense de los años 30, 40 y 50 y los actuales sensitivity readers, en el sentido de que piensan que la literatura o el cine sirven para construir narrativas ejemplares, y no, la literatura y el cine sirven para cuestionarnos, para provocarnos, para descentrarnos. Yo ahora voy a seguir en la autopromoción, que es poca mi costumbre, pero hoy tiene 2 podcasts míos que ver con el tema. El podcast que estreno hoy en El Heraldo, Pinche Complejidad, está dedicado en gran parte a un nuevo documental sobre Brooke Shields que se llama Pretty Baby, Brooke Shields, en homenaje, bueno, en deshomenaje a aquella vieja película de Louis Malle, que sostiene básicamente que Pretty Baby es una película que no se podría filmar hoy, y que qué bueno. Y yo viendo Pretty Baby, porque yo nunca había visto Pretty Baby hasta ahora, y qué gran omisión en mi vida, me parece que es una película que expone los abusos que se cometen sobre la sexualidad infantil de una manera lúcida, brillante, compasiva. Y lo decía yo en el podcast, si yo fuera padre, yo le pondría a mi hija Pretty Baby como una manera de entender los riesgos sexuales y sentimentales a los que se enfrenta en la vida. Creemos ahora que si no representamos las cosas, los problemas sociales y morales van a desaparecer, y no, los problemas sociales y morales se enfrentan abordándolos y discutiéndolos, y creo que la literatura, el cine, el teatro, el arte son grandes herramientas justo para eso. ¿Tan? Sí, bueno, Cuando yo recomendé precisamente Pretty Baby de Brooke Shields, yo dije eso, que no, hoy no se podría volver a filmar esa película. O sea, de ninguna manera, porque además en aquella época ella era en efecto menor de edad.
Entonces, por supuesto que no se podría filmar esa película. A mí me parece una película festiva. La verdad es que se me hace una película que muestra un lado, si quieren, absurdo o real de lo que sucede en un prostíbulo. Hace mucho que la vi, yo creo que la vi principios de los 80, en fin. Pero sí creo que, nada más déjenme decirles que el código Hayes, que a mí me parece tan espantoso, resulta que a las ligas de la decencia, a las ligas de la decencia, les parecía demasiado sutil, y algunos estados de Estados Unidos se permitían, porque además recuerden una cosa, que estaban legalmente avalados. La censura en Estados Unidos llegó a estar legalmente avalada, no era una cuestión oye, pues es la opinión de estos, no, o sea, ellos en los estados tenían poder, las ligas de la decencia y los comités y todo esto. Fue cuando el cine empezó a perder con la televisión que dijeron, oigan, pues hay que revisar todo esto porque si no nos va a llevar el tren. Y entonces ahí es cuando ves que la economía influye bastante en la cuestión moral. ¿Sí? Hay dos cosas que... Estamos ahí hilando, yo creo que ya es hora de presentar las películas. Hay dos cosas que yo quiero añadir a lo que dice Jaime. Una es que a mí Pretty Baby me parece una película tristísima, no me parece una película nada festiva, sino me parece una película admonitoria, y lo terrible del personaje es que todas sus salidas son malas. O sea, puede ser una prostituta niña, o puede ser la esposa niña de un hombre mayor, o puede estar a merced de una madre que la abandona. No tiene más salidas que esa, y me parece terrible la película y tristísima, y una gran película. Y luego, por otra parte, el código Hayes, esto es importante decirlo como parte de su origen, de su germen. El código Hayes es un acuerdo entre los 8 principales estudios de Hollywood en los años 30 para autocensurarse con tal de no someterse a la censura de las ligas de decencia y de los gobiernos estatales. O sea, decir, nosotros preferimos tener esta censura interna y tener nuestro propio sello a someternos a la censura de un tercero. No le sirvió de nada porque de todas maneras las ligas de la decencia, cuando no les gustaba lo que decía el código Hayes, pues se iban contra la película. Así es, pero esa era su intención original. Pero yo siento que las ligas de la decencia, todo el mundo sabe que están locas. O sea, es en serio. Ahora hay ligas de la decencia todavía. Hay una que se llama Las Madres Cristianas contra la Televisión, una que es en Estados Unidos, claro, no aquí. Y se dedican a mandar cartas y correos y tweets a todas las películas y series que pasan en prime time, que tienen sexo o desnudez o cualquier cosa que les moleste. Pero todo el mundo los ve y se ríen y dicen, las ligas de la decencia están locas. O sea, como que siento que eso es parte del asunto. En este momento los sensitivity readers y la gente que está en contra de los sensitivity readers, o sea, nosotros y mucha otra gente allá afuera, junto con Salman Rushdie y el Rey Carlos, nosotros somos los locos. O sea, si se dan cuenta, cambia mucho porque todo este movimiento de los sensitivity readers y de la gente que los está protegiendo, los aliados, los están bañando en una especie de aura de virtud. Tú eres el loco, tú eres el conservador, tú eres el que quiere que las cosas se permanezcan inapropiadas y políticamente incorrectas y terribles. Yo soy una buena persona que quiere proteger a nuestros niños. Entonces, como están bañados en ese halo de virtud, es todavía peor. Siento que es todavía peor que las ligas de la decencia. No, pero no son las ligas de la decencia, son grupos raciales, minorías. Ajá, por eso. Sociales. O sea, exactamente por eso digo. O sea, porque vienen de las minorías. Sí, pero es que tú dices, la Liga de la Decencia manda cartas. No, el problema no es que la mande la Liga de la Decencia. El problema es que la comunidad lesbi gay manda cartas. El problema es que los negros mandan cartas, los asiáticos mandan cartas. No, pero otra vez son grupos específicos. Yo tengo muchos amigos, mujeres homosexuales, gordos, negros, asiáticos, que no mandan cartas. No, o sea, pero por eso digo que sí. Exactamente, eso digo. O sea, ahorita vivimos. No se puede generalizar que los. No. De acuerdo con Jaime. Yo nada más digo, vivimos en un mundo injusto, racista, misógino, clasista, lo que quieran. Cualquier lista que se les ocurra, vivimos en ese mundo. Vivimos en la peor línea de tiempo, ¿ok? Está bien. Pero en este momento vivimos en un zeitgeist en el que las minorías, quien sea que sea esa minoría,
se han vuelto un poco intocables, o sea, en el sentido de que si hacen algo terrible o cruzan un límite, Claro. no se les puede decir nada, porque entonces están silenciando a una minoría. O sea, no puedes decir eso porque entonces tú, como grupo privilegiado que eres, hombre o blanco o mujer blanca o lo que sea, ya no puedes decir eso porque entonces estás violando los derechos de expresión de una minoría. Entonces creo que en parte el hecho de que vivamos en ese mundo y haya sensitivity readers ha logrado que tengamos una falta de conversación en la que no se puede decir, oye, a lo mejor no deberías alterar la literatura y a lo mejor no debería haber sensitivity readers, porque entonces tú quedas como el loco conservador, o sea, te volviste Trump, te volviste Reagan, ya, fin. Porque toda esa Yo quiero gente, como decir, viene de minorías, pues te tira. yo- Entonces no hay una conversación. bueno, quiero decir algo por último. A ver, el efecto de los sensitivity readers es que para muchos escritores jóvenes están sometidos porque no tienen el peso, pues digamos, artístico, político, lo que ustedes quieran. Y entonces muchos escritores jóvenes están siendo pues acosados por esto. También se han metido, sobre todo con escritores muertos. El ejemplo de Roald Dahl es bueno. Pero, por ejemplo, y este me lo contó Gabriela, la J.K. Rowling pues no se atreven a meterse con ella, ¿sí? Es decir, no en sus obras. Sí, hay todo un desmadre de los actores que hay un buen chisme ahí, de los actores que hicieron Harry Potter, los tres principales, que se desvincularon con J.K. Rowling por ser una mujer que está en contra de la comunidad trans. Cuando hubo los 20 años, no invitaron a J.K. Rowling. Entonces, porque dijeron ellos, bueno, pues está bien, hagan sus 20 años, pero si va ella, nosotros no vamos. Ya no estamos en el terreno literario, ya estamos en un terreno político, como se metió J.K. Rowling. Entonces, en esta parte, J.K. Rowling contesta porque va a haber una serie llamada Harry Potter, ¿sí? Con actores que no tienen que ver con los viejos actores y que va a durar 10 años. La intención de J.K. Rowling es que se borre de la memoria de la gente los tres actores principales que están ahora en contra de ella. Pero bueno, lo que quiero decir es, están atemorizando sobre todo a actores que no tienen peso o autores que están muertos, ¿sí? Porque, por ejemplo, autores muy pesados que están vivos, con ellos no se meten o tratan de no meterse, porque ahí sí las editoriales dicen, no, pues mejor vamos, seguimos con Stephen King y no nos metemos con él, no es el tema, etcétera, ¿sí? Entonces, sí me parece que está habiendo también un efecto perverso sobre la nueva formación de autores, ¿sí? Es decir, a mí lo que me preocupa de esto es lo mismo que inspiró muchos de los esquemas de censura gringos, la autocensura. Esa parte me preocupa especialmente. Bueno, es que vivimos pues en ese mundo, ¿verdad? En donde a una mujer, ya sé que voy a tocar un tema complicado, pero si a una mujer un cuate le agarra la mano porque están cenando y le dice, ay, me caes muy bien, te quiero mucho, pues ya en ese momento es que está acosándola. A eso hemos llegado. A mí no me gusta eso, pero ya sé que la crítica en mi caso es la edad. Claro, es que tú eres una conservadora vieja y entonces no entiendes a las jóvenes. O sea, no sé, para mí es un código completamente ajeno a lo que yo entiendo, vivo y viví. Y estamos en un grave riesgo, ¿eh? En un grave riesgo de censura. Ya no más falta que digan que hay que hacer un Otelo güero, porque pues como a Shakespeare se le ocurrió que era el moro de Venecia, pues tenía que ser un güero para que se vea que no todos los negros son celosos y matan a sus mujeres por sospechas. O sea, a ese grado de locura estamos llegando. Pero bueno, recomendemos rápidamente, por favor, las Esperen, películas. yo quiero decir algo. Justo que acabas de decir de Otelo, quiero que sepas que eso es algo en el mundo de los sensitivity readers. Eso se conoce como la pregunta de Otelo.
que es exactamente lo que acabas de decir. El estereotipo de los hombres negros es que son violentos, celosos y rudos, ¿no? Y Otelo, pues es todas estas cosas. Es un moro que es así. Ok, está bien. Y lo que han dicho es, ok, pero ¿cuándo? Si ya se lo hicieron a Roald Dahl y a Agatha Christie, a tal y a tal y a tal, ¿cuándo les va a tocar a Shakespeare? ¿Van a cambiar a los judíos de Shakespeare? ¿A los negros? O sea, ¿a quién van a cambiar? ¿Quién te parece que sea políticamente incorrecto en Shakespeare? Probablemente mucha gente. O sea, solo mucha gente. He leído Shakespeare de cabo a rabo y muchas cosas me parecen políticamente incorrectas. No cambiaría nada. Pero, Claro que no. pero se conoce como la pregunta de Otelo y se conecta justo con lo que decía mi papá, que es, ¿a quién le están haciendo sensitivity readers? Y yo les voy a decir, personalmente, leí muchísimos artículos de todos los lados, de lectores de sensibilidad que estaban escribiendo al respecto, de autores que habían trabajado con ellos, de autores que se los habían forzado encima, de los editores que lo eran, y les voy a decir algo, los lectores de sensibilidad pueden seguir existiendo. Yo creo que su mejor trabajo se hace con novelas que no han sido publicadas. ¿No? Y cuando es voluntario. Hay autores que dicen, yo escribo una novela y yo tengo estos personajes. Yo como autor quiero que un lector de sensibilidad revise a mi personaje. Ah, bueno, pues yo como autor sí quiero eso, pues, allá yo no leeré a ese autor, pero ok. A mí eso me parece bien, porque al final, pues es tu obra y tú puedes hacer con tu obra No, lo que a mí se te no me dé la parece gana. bien, porque ahí está funcionando lo que dice Jaime, es No, la yo lo sé. autocensura. Yo Yo quiero lo sé. ser políticamente correcta para que me acepten y Ajá, entonces o sea, me yo lo sé, tengo que yo no lo haría. someter a un tribunal para que limiten mi imaginación. No, lo que yo digo es que yo no lo haría. Imagínate, O sea, yo como lo escritora voy no lo a, haría. lo voy a Pero sé, llevar. entiendo por qué otros escritores, nuevos escritores lo hacen. Se lo hacen escritores muertos que no se puedan defender. No se lo hacen a Shakespeare, porque si se lo hacen a Shakespeare, yo creo que la reina se levanta de su tumba y te pega con su bastón. Pero, ya más allá de eso, sí es cierto. Leí justo el artículo escrito de una chava que escribió sus memorias. Obviamente hace poco, las memorias salieron hace 3 años, 4 años, una cosa así. Entonces, una chava que escribió sus memorias de crecer en el sur de Estados Unidos. Ok. Y le dijeron, tienes que tener un lector de sensibilidad para tus personajes mexicanos y negros. Y entonces ella dijo, no quiero. Esta era su primera historia, nunca había escrito nada antes. Entonces le dicen, tienes que, no quiero. Pero tienes que, porque si no, van a decir que eres racista y eres clasista y eres esto. Y dijo, no quiero, no se me pega la gana, no quiero. Y entonces le dijeron, pues ni modo, o lo haces o no te publicamos. Y entonces la chava dijo, bueno, o sea, entre que te paguen por haber escrito algo y no te paguen nada por haber escrito algo, pues obviamente vas a decir que sí. Pues no, Porque quieres obviamente vas a decir que no, Yo no vas voy a a decir que publicar. ustedes van a decir que no, pero si la diferencia es que puedes pagar tu casa o no, vas a decir que sí. Yo no estoy diciendo que esté bien, yo nada más estoy diciendo que están poniendo a estos nuevos escritores contra la pared, en la que la opción es no tener dinero y tener un poco de dinero. Entonces les dicen, hazlo. Entonces sale la memoria de esta chava, sí se publicó editada por lectores de sensibilidad, y ella dijo, jamás en la vida vuelvo a escribir nada, porque ¿saben qué? Me arruinaron la vida, porque yo no escribí eso. Pues tiene toda la razón, repartes pizzas, y autopublicas tu novela. De acuerdo. Por eso los lectores de sensibilidad me parecen terribles, pero me parecen terribles en distintos grados. O sea, en distintos grados, me parece terrible que alteren las novelas de los autores muertos. Me parece terrible que obliguen a los escritores jóvenes o los nuevos escritores, que no tienen que ser jóvenes, a hacer estas cosas, porque o lo haces so pena de que nadie te publique. Me parece terrible. Nada más digo que hay escritores allá afuera. R.L. Stein, por ejemplo, el escritor de Escalofríos, de Goosebumps, él mismo, cuando vio todo esto, dijo, ¿saben qué? Voy a hacer mi propio lector de sensibilidad, y alteró todo Escalofríos, toda la saga de Escalofríos, y quitó todas las referencias a gordos y muchas otras cosas que no puedo decir. Y entonces, pues, dijeron, a él le parece bien. Nada más digo que también hay que recordar que a muchos escritores les parece que los lectores de sensibilidad son lo mejor de lo mejor. No es cierto, son los de siempre, los que agachan la cabeza. No, el mundo no sería como es si no hubiera gente que dice no.
No estoy de acuerdo con lo que dice la mayoría. El mundo estaríamos pensando que la Tierra es plana, sostenida por 4 tortugas. O sea, es la negación, además, de la antropología social, porque la antropología social se dedica a estudiar, a entender, a rescatar cómo se comportan grupos humanos y son distintos. Los Nuba no son iguales que los italianos de Nueva York. Y hay Exacto. una O sea, serie no, de costumbres, modos de ver el mundo, en fin, pues que los Nuba tienen y no lo tienen los italianos de la pequeña Italia de Nueva York. Y yo esa estoy es completamente la de acuerdo. verdadera diversidad, no incluir, porque se tiene que incluir y todos tenemos que ser más o menos iguales, me parece autoritario. Yo estoy Finalmente es completamente de acuerdo contigo, Tere. autoritario. Estoy completamente de acuerdo. Solamente digo que está creando una generación de escritores que quieren esto, o sea, que sí quieren esto, que están de acuerdo con esto, Claro. y una generación de lectores que quieren consumir estas versiones editadas de las cosas. A mí personalmente me parece que es una edición de la historia. Cuando editas novelas, estás editando la historia, y la historia no está ahí para hacerte feliz, no está ahí para ofenderte o para ser inapropiado, para ser políticamente correcta. La historia existe y si te gusta o no te gusta, es un asunto tuyo. Bueno, yo les voy a contar una anécdota personal. La primera vez que fui a Austria, a Viena, pues llegué a una librería, no sé si Nicolás lo sabe, creo que no iba en ese... No, porque la primera vez que tú fuiste a Viena yo no iba contigo. Sí, pues iba yo con mi esposo y entonces llegamos a Austria y entonces, claro, ya ven que a mí y a mi marido nos gustaba a él y a mí me sigue interesando la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegué a Austria fui a una librería grandota y dije, oigan, ¿ustedes tienen libros en inglés o en español que tengan que ver con cómo se vivió en Austria, cómo se asumió el problema de Hitler, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial? Fíjense dónde estaba. Y entonces me dijeron, aquí de eso no se habla. Le estoy hablando, claro, de hace 40 años y las cosas ya cambiaron. Pero lo que me dijo el señor librero con cara de compungencia y preocupación es, no, es que de esos temas no hablamos, no se venden libros de autores austriacos que hablen sobre eso, porque es un tema muy perturbador. ¿Cómo no va a ser perturbador? Pero eso no quiere decir que en el Mercader de Venecia, como decía Gaby, pues Shylock ahora resulta que no es judío, sino que es musulmán, o que es, pues no sé, negro o güero, para mí es incomprensible, totalmente incomprensible. Y si a mí me preguntaran qué es lo primero que hay que enseñarle a un adulto o una persona ya con juicio, lo primero que hay que enseñarle es una palabra de 2 letras, que es no, no. Eso es la gran palabra, no. En fin, no saben ustedes lo que harían y ustedes están hablando desde esa posición, desde una posición totalmente distinta en una sociedad distinta. Decir no desde aquí, pues es muy cómodo. El problema es exactamente el que dice Gabriela. Es una cosa que puede atemorizar a escritores nuevos, Claro. sobre todo del mundo anglosajón, sobre todo de ellos, pero también en Francia está poniéndose el tema de manera importante. Y, en fin, creo que en la literatura en español no tanto, y en la literatura de otros rumbos, pues tienen otras censuras. Piense, por ejemplo, en la literatura que se hace en China o en Rusia, etcétera, Claro. etcétera. O sea, el problema central es querer obligar que un poder que puede ser un poder desde la sociedad, desde el gobierno, desde la economía, etcétera, quiera obligar a creadores a pues hablar de ciertos temas con ciertas digamos, con ciertos parámetros
Sí, pero en fin, la censura ahí está, encabezada o embosada, en este caso embosada con un afán de no lastimar a nadie. Entonces, parece que el propósito es noble, porque cualquiera que le dijera, oye, ¿qué te parece una literatura que no lastime a nadie? Ah, pues suena bien. Sí, pero aquí podríamos hablar del famoso cuadro, El sueño de la razón engendra monstruos. O sea, el resultado es un monstruo. O sea, el resultado de una idea que suena bien es un monstruo que censura. Y bueno, pues censura, pues ya saben, la censura está de moda en el mundo. En fin, yo creo que ya hay que entrarle o no Y entrar. bueno, a ver, brevemente, las películas. A ver, Nico. Yo no le voy a entrar, es decir, sí, hombre, vean todas las películas de James Bond y vean todas las novelas, se acabó. ¿Por qué digo todo esto? Acaban de reeditar todas las novelas de James Bond, el Ian Fleming Estate, en una cosa que me parece interesante y me parece digna de discusión. Están cambiando muy poquitas palabras, ciertas palabras, y de manera señalada la palabra nigger, pero no están modificando la trama de las novelas. No, yo he leído todas las novelas de James Bond, mi madre me las regaló cuando era yo joven y me gustan muchísimo. Pero sí, Live and Let Die, que es su novela que transcurre en Haití y en Jamaica, es una novela bastante racista, es decir, es una novela bastante condescendiente, muy de la época, digamos, muy de Ian Fleming en los años 50. Y no está tocada, es decir, está reeditada con las percepciones que tenía Ian Fleming y con las percepciones que tenía James Bond en la época. Lo único que decidieron es eliminar la palabra nigger. ¿Por qué eliminan la palabra nigger? Es la primera vez que escucho un argumento lúcido para eliminar una palabra. Porque lo que dicen los editores es, nigger es una palabra ofensiva que siempre ha sido una palabra ofensiva. Ella Fleming la pone en boca de uno de sus personajes, de Felix Leiter, de manera no ofensiva, porque no sabía cómo hablaban los estadounidenses de aquella época. Entonces, al no saber cómo se hubiera referido a los negros un gringo de aquella época, Ian Fleming usa mal la palabra nigger. Entonces, lo que dicen los editores actuales es, la palabra choquea a muchas personas, y no aporta nada al personaje porque le da un tufo racista que el personaje no tiene. Entonces es absurda. No me parece un mal argumento, digamos, es decir, yo no le hubiera quitado la palabra, pero es el argumento más sensato que he escuchado para cambiar una palabra en una edición. Por cierto, otra cosa que argumenta el Ian Fleming Estate es que la palabra fue eliminada por primera vez en una edición de 1954 en Estados Unidos, justamente por esta razón, porque el uso que hacía Fleming del término era erróneo. Eso me llevó a volver a pensar en James Bond. Y me llevó a volver a pensar en cómo James Bond en realidad está problematizado de manera brillante internamente hace muchos años. Es decir, el primero en decir que James Bond es un misógino y está obsoleto es Ian Fleming. En Thunderbolt. Thunderbolt es la primera novela en donde se maltrata a James Bond y se le acusa, lo acusa a M y los propios integrantes del MI6, de ser una reliquia del pasado y de ser un hombre que está más preocupado por los martinis y las mujeres que por realmente tener una actitud patriótica. Y James Bond demuestra lo contrario. Pero ese filón es retomado en películas como Never Say Never Again, como GoldenEye, la primera película, o sea, Never Say Never Again, la película en que regresa Sean Connery, cuestiona la moral de James Bond. GoldenEye, la primera película de Pierce Brosnan, cuestiona la moral de James Bond, en donde M, que es Judi Dench, es una mujer por primera vez, le dice, eres un misógino, eres una reliquia del pasado, solo piensas en el sexo y en los martinis. Bueno, James Bond en el camino
ha venido, a mi juicio, perdiendo algunos de los atributos que hacía el personaje. Por supuesto, su relación con el tabaco y con el alcohol, pero también su misoginia rampante, porque sí era un misógino y era parte, digamos, de la diversión, por así decirlo. Es decir, hay una secuencia delirante en donde, en un acto completamente despiadado, en Thunderbolt, James Bond utiliza a la mujer con la que está bailando como escudo para protegerse de las balas. Pues, La matan. Y la matan, por supuesto. Es decir, es monstruosa la escena, y lo que la hace muy divertida es que es monstruosa. Y en la llegada de Daniel Craig también modificó un poco el talante moral de James Bond. Es decir, en la versión de Casino Royale con Daniel Craig tenemos un James Bond sensible, que llora, que se enamora. Y en la última película de Daniel Craig, No Time to Die, perdónenme, se las voy a spoilear, la han visto ya varios millones de personas, entonces creo que la puedo contar. James Bond se muere. Es decir, la última película de James Bond termina con la muerte de James Bond, y creo que es el futuro correcto para 007. Es decir, creo que es un personaje de su época, y creo que como personaje de su época debe ser intacto. Creo que deberían de volverse a hacer una serie de películas de James Bond ambientadas en los años 50 y 60, en donde James Bond sea como Don Draper y fuma y beba y sea misógino, porque ese es el personaje. Y en efecto, si quieren una franquicia de 007 para nuestros tiempos, me parece muy bien que sea una mujer negra que coma cale. Es decir, porque esos son los valores de estos tiempos, y 007, digamos, es un personaje que tiene que estar acorde con sus tiempos. Entonces yo creo que sí, ya llegamos al momento en que James Bond es una reliquia del pasado, en el que no puede ser un héroe para el siglo XXI, pero sí se pueden seguir construyendo narrativas alrededor de lo que fue James Bond, y para prueba es que se siguen publicando novelas de James Bond, muchas de ellas ambientadas en los años 50 y 60 y autorizadas por el Ian Fleming Estate, y creo que respetan mucho mejor el espíritu del personaje que una narrativa que trajera al James Bond de Ian Fleming a nuestros tiempos. Y sí, mi recomendación es lean todas las novelas y vean todas las películas de James Bond, que son la gran cosa. Ya. Muy bien, Nico, pues yo estoy de acuerdo, y bueno, ya no le demos más vueltas porque no vamos a acabar. Jaime Guerrero, a ver, cuéntanos tu recomendación, que también es complicada. Jaime Guerrero ha quedado sin palabras ante la violencia de James Bond, que usa de escudo. Aquí voy. A ver, mi recomendación es la película León el Profesional. Aquí creo que se llamó nada más El Profesional, no confundir con aquella película de Jean-Paul Belmondo. Esta se llama León el Profesional. Es una película escrita y dirigida por Luc Besson, con Jean Reno, Gary Oldman y Natalie Portman, que en aquel entonces, cuando empezó la filmación, tenía 11 años. Entonces, ella era exactamente el papel. Sale también Danny Aiello, que siempre hacía de italiano malo, de la mafia, excepto en una película que salió con Richard Dreyfuss, creo, pero todas las demás siempre sale como en ese papel. Yo creo que mucha gente ha visto León el Profesional. Es una película de acción, es una película, cuento rápidamente la historia. León es un sicario o un limpiador, como dice Luc Besson, y un día sus vecinos son masacrados porque el pater familia de esa familia pues había estado estafando a unos agentes corruptos que vendían heroína. Entonces matan a todos, llegan los agentes, matan a toda la familia, menos a Matilda. Matilda es Natalie Portman, que llega de la compra de víveres y se da cuenta que masacraron a su familia y se sigue por el corredor, le toca la puerta a León y León duda en abrirle y al final le abre y bueno, ya. A partir de ahí se da una curiosa relación. Ella sabe que León es sicario y quiere que la entrene para que pueda pues vengar a su familia. Al final, no les cuento el final, pero es esa relación. ¿Qué es lo que le pareció mal
en este caso, a los lectores de sensibilidad o a los veedores de sensibilidad de Estados Unidos. En la versión original, o sea, se quitaron 25 minutos a la versión que pasó en los cines de Francia y con relación a la que pasó en Estados Unidos y en México. Sí, o sea, se quitaron 25 minutos. En esos 25 minutos, bueno, en general en la película se da esa parte, pero en esos 25 minutos queda claro que la relación entre ambos es una relación de pareja, ¿sí? De una pareja, yo no sé si connotaciones sexuales, pero sí con connotaciones amorosas. O sea, León ama a Matilda y Matilda ama a León. Tenía connotaciones sexuales, eso vieron los lectores o los veedores en Estados Unidos y le quitaron esa parte, que de todas maneras se intuye. Hay una escena en donde Matilda le dice, pues yo ya, dice, pues tenemos que seguir adelante en la parte que sigue, porque pues yo soy tuya, algo así le dice. Entonces, esa parte perturbó a muchos. Conste que desde el principio el guión tuvo algunos tropiezos. Luc Besson hizo esta película porque no había terminado El Quinto Elemento, porque Bruce Willis tuvo que salir a otros compromisos, y entonces hizo esta película como de relleno, como continuación de la película Nikita. Por supuesto, cuando llega a Estados Unidos y ven la relación entre una menor de edad y Jean Reno, curiosamente era una relación similar en la que tenía Luc Besson con una de las jóvenes actrices de la película, no me acuerdo cómo se llama, una francesa. Entonces dijeron no. Es decir, esta es una acción típica. También en este sentido podríamos decir, es que no fue censura. Dice, fue sino simplemente borrar esa parte porque propende a la pedofilia. Pero eso también es censura porque Luc Besson no quería que se la mutilaran. Incluso ahí hubo un lío con él. En fin, este es un ejemplo muy claro de cómo aparentemente por una buena causa, que es porque no entendamos que esto es pues una cosa de pedofilia, de todas maneras se mutile una película. Dice Luc Besson, cosa que habría que pasarlo por un tamiz, dice Luc Besson que él trataba de demostrar que tenían un amor puro. Ajá, sobre todo con la historia de Luc Besson. Pero bueno, supongamos que es el último de los románticos, Luc Besson. Pero bueno, así está. Curiosamente, se volvieron a reunir hace poco Jean Reno y Natalie Portman, y pues llegaron a la conclusión de que se habían buscado en estos años, se habían coincidido y que eran buenos amigos. Jean Reno se refirió a Natalie Portman como una actriz deslumbrante, que desde esa primera vez pues, lo había impactado con su profesionalismo. Tenía 11, 12 años la niña. Ya saben que se filmó, se escribió un guión que se llamaba Matilda, y Luc Besson dijo que estaba esperando a que Natalie Portman creciera para que hiciera el papel de Matilda, una mujer sicaria. Nunca llegó ese momento, hasta donde yo sé, se han planteado hacer esta película, pero pues nunca llegó ese momento. Pues ahí está, es una muestra de cómo por buenas intenciones se mutile una película que no se pensó así por el autor. Bueno, la película es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Por cierto, la música es espléndida, ¿eh? Sí, ¿de quién es, Jaime? Sí, Eric Serra. Como la mayoría de las películas de Luc Besson, ¿no, Jaime? Yo creo que casi todas sus bandas sonoras. No me acuerdo cuál es. El Elemento también es de Eric Serra. Sí. No, bueno, la película, si no la han visto, de veras no se la pueden perder. Jacques Reno, yo creo que es uno de mis actores favoritos, uno de los hombres que me gusta más de toda la vida. Y Natalie Portman está espectacular. Gary Oldman también, porque es el malo malísimo, el que mata a todos y del que se quiere vengar la niña.
En fin, es una gran película. Y sí, Jaime me había contado esa historia, y es una historia terrible, porque ¿cómo es posible que mutilen una película? Pues porque no les parece, bueno, y cuántas cosas han pasado así en la vida, ¿no? Y aquí en México, desde luego, también, por supuesto. Acuérdense que aquí había en Gobernación, no quiero dar ideas, pero pues toda una oficina de censura. ¿Sí? ¿Te Sí, acuerdas? RTC, que todavía existe, que por fortuna ya no tiene exactamente esa función. Pues a ver, ojalá, no hay que dar ideas. Hace décadas que RTC no tiene esa función, por fortuna. Ahora la tiene las mañaneras, por cierto. De otra manera, pues, la función de las mañaneras es perniciosa, pero no es eso. Bueno, es otro tema. Gaby, cierras el programa. Yo tengo curiosidad de saber su opinión de algo. Hemos hablado de lo terribles que son los lectores de sensibilidad, estoy de acuerdo, yo también lo pienso, pero les voy a decir por qué aparte me parecen terribles, porque me parece un falso trabajo de diversidad. Tere y yo lo hablamos en un programa acerca de la nueva serie del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Si pueden, vean ese programa, ahí está en nuestra lista del Rincón de la Orfandad, lo discutimos ahí. Es un falso trabajo de diversidad. Ahí les voy a tirar unas cifras. No son las cifras más nuevas, pero son las que encontré. En el Reino Unido, solamente 17% de la gente que trabaja en el mundo editorial es gente de minorías. Toda la demás gente son hombres blancos. En Estados Unidos, esa cifra es un poco más alta, con 38%, pero aún así, la mayor parte son hombres blancos o también mujeres blancas. En el Reino Unido, solamente algo así como 25% de las novelas e historias que se publican son escritas por un autor diverso, por un autor de color, o trans, o gay, o incluso mujer. Todas las demás son hombres blancos. ¿Por qué digo que es un trabajo falso de diversidad? Un trabajo verdadero de diversidad sería decir, yo como editor voy a publicar novelas de gente que sea buena escritora, que sí tenga el mérito para ser un escritor, pero que además me enseñen otro punto de vista. Voy a publicar a este escritor negro, o a esta escritora mujer, o a este escritor de color, o a este escritor trans. Y sé que ahí Tere y Nicolás van a saltar, porque van a decir no, porque se lo tienen que merecer. Yo no digo que no, digo que es imposible, es estadísticamente imposible, que los únicos buenos escritores sean hombres blancos. Sin embargo, seguimos publicando abrumadoramente a hombres blancos y ridículamente a gente de otros orígenes. Entonces, un trabajo de diversidad sería hacer eso, decir, vamos a publicar gente que escriba desde otras perspectivas, desde otros orígenes, con otras voces, a gente de color, a gente trans, a gente gay. No se está haciendo eso. Desde que existen los lectores de sensibilidad, no ha subido el número de autores de minoría que escriben. Seguimos publicando hombres blancos. Entonces digo que es un falso trabajo, porque estos lectores de sensibilidad son muchísimos de ellos, la mayoría de ellos son trabajadores freelance. O sea, son gente que vive de otra cosa y que en algún momento alguien les manda una novela y les dice, dale una leída y dame tu sugerencia. Ni siquiera tienen un trabajo estable, las casas editoriales no les están pagando un sueldo mensual, sino que los tienen ahí atrás de vez en cuando. De nuevo, esto que están haciendo Puffin y Random y todas estas casas editoriales, me parece que es un poco como que se dan palmaditas en la espalda, ¿no? Así como, mira qué diversos somos súper liberales, somos súper woke, pero realmente no están haciendo ningún trabajo real. Parece que es un trabajo real, porque parece que está solucionando un problema, pero no es una solución a un problema, es crear un nuevo problema. Exacto. Entonces me parece que no es, ni siquiera funciona, ni siquiera hace la función que debe tener, que es hacer el mundo más diverso, sino que solamente le pone un barnizito baboso al mismo mundo en el que siempre hemos vivido. Entonces yo quiero saber qué opinan ustedes. O sea, ¿ustedes creen que es un falso trabajo de diversidad? ¿O sí es diversidad o qué es? A ver, yo quiero decir algo porque es algo que he sostenido hace mucho tiempo. Claro que hay, digamos, las historias que se han contado a lo largo de la cultura son mayoritariamente historias que han pensado hombres blancos. ¿Por qué?
Pues porque a lo largo de la historia, la mayoría de las personas que han tenido acceso a la educación son hombres blancos. No es que los hombres blancos o semiblancos seamos más capaces o menos capaces, porque tampoco somos menos capaces, somos tan capaces como cualquiera, nada más que históricamente hemos tenido más acceso a la educación. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ese problema no se resuelve con cuotas en donde se publican novelas o se filman películas de mujeres negras o de transasiáticos, porque tocan la cuota. Se hace con políticas públicas que fomenten un mayor acceso a la educación de una mayor diversidad de seres humanos. Se hace con becas para que niñas indígenas estudian cine, se hace con becas para que mujeres negras trans estudien literatura, no se hace con cuotas que, digamos, pongan en cuestión la calidad. Y el problema no es que el punto de vista de los hombres blancos exista, el punto de vista de los hombres blancos no solo es válido, ha arrojado grandes luces en la historia de la cultura, en la música, en la literatura, en el cine. Lo que hay que hacer es fomentar las oportunidades para que los hombres transasiáticos o las mujeres indígenas lesbianas puedan también tener acceso a la educación y herramientas para expresar otras grandes luces y otras grandes porquerías como las que han producido muchos hombres blancos y seguramente ellos también producirán. Jaime, un comentario. Yo diría que, a ver, yo solamente diría que es un problema, creo que es un problema más complejo que el de políticas públicas, porque el problema también es el del acceso al mercado. Y ese es un problema que yo quisiera que se resolviera con políticas públicas, pero me parece que no. Porque puede haber buenos productos o malos productos de minorías o de historias de comunidades minoritarias, y sin embargo, creo que el mercado tiene la tendencia pues, como a recortar esa parte, Me parece que vivimos en un mundo que está deseoso de productos de mercado y no siempre el producto de mercado es el que produce la minoría. Y sí, pues puede uno tener buenos escritores indígenas, buenos escritores gays, buenos escritores, etcétera, pero el acceso al mercado, salud, es otra cosa. Creo que salud es algo muy complejo y en efecto, yo recuerdo que había una discusión, seguramente Gabriela se acuerda, que su odiado Bloom ponía, decía él, yo creo que hay buenas y malas obras y la calidad es la que debe resaltar. Y sí, en un mundo inocente como el de él, e ideal, eso sería fabuloso. El problema, pues ahí está también lo que dice Gabriela. ¿Cuántas editoriales están dirigidas con un criterio pues, más amplio y no con un criterio comercial? La verdad, pocas. A ver, yo creo que estamos juzgando desde el mundo occidental, porque yo creo que ha de haber autores en África, en Asia, periódicos, articulistas, editorialistas, no sé, personas que escriben ficción, no ficción, en fin, pero que no llegan al mercado occidental. Yo no creo, ni son famosos aquí. Yo no creo que, no sé, ¿qué les diré? Dan Brown, pues sí, se ha traducido a muchos idiomas, pero que sea un hit en Uganda, pues francamente no lo creo. Por desgracia, yo estoy seguro de que sí. ¿En dónde? En donde sea. ¿No? Sí debería ser censurado en todos los idiomas y en todas las culturas. No, yo no creo. Yo creo que cada cultura tiene sus estándares y tiene sus hits y sus éxitos. Digo, como Bollywood. O sea, Bollywood, pues digo, es una industria floreciente que gana muchísimo dinero con temas
de la India, con actores de la India, con escritores de la India, con guionistas de la India, y pues, pues como que Hollywood es para el mercado occidental. En India, el país ahora más grande del mundo, pues ni siquiera están pensando en los códigos de Hollywood, pues para hacer cine. Entonces, yo creo que es lo que hay que fomentar, que cada quien haga lo que quiere con su cultura, con su, en fin, pero pensar en cosas universales, híjole, pues está, yo lo veo muy Yo quiero decir algo. O sea, eso es falso. Perdón, Tere, pero eso es falso. O sea, porque Padma Lakshmi, que estuvo casada con Salman Rushdie, y esta otra actriz india súper guapa que tiene los ojos verdes, siempre se me olvida su nombre, que era de modelo de cabello, una cosa así. Prayinka, ¿no? No Priyanka, no, una Priyanka, que es un poco mayor, no, una que es un poco mayor. la que se casó con ya sé, Iman, No, Iman es la que está casada con David Bowie, ¿no? sí. Sí. No, es otra mujer india, pero es una mujer muy clara. Ella, Priyanka Chopra. ¿qué? Priyanka Chopra. Ah, sí, ya, bueno, no sé, pero estas mujeres andan Una de las señoras Jonas, Priyanka Chopra. No es ella. No es ella. Es una que hace una película de especias, que ella es como bruja o algo. Ah, sí, claro, ya sé cuál. El Bueno, de no la importa. tienda de especias en Nueva York, creo, ¿no? Sí. Vamos. Esta mujer, las dos, y muchas modelos indias y muchas modelos africanas, han hablado de exactamente cómo ser estándares universales, en los que ellas dicen, a mí me contrataron porque soy india, entonces teóricamente se está haciendo un trabajo de diversidad en el que me contratan como minoría y soy exótica, pero también soy increíblemente cercana al ideal de belleza caucásico. O sea, no soy una chava súper oscura. Han sacado los libros de India, o sea, de escuela, pues, en donde se les enseña a los niños que ser blancos, especialmente a las niñas, que mientras más blancos sean y menos morenos sean, son más bellos. ¿Pero en dónde enseñan eso? En las escuelas Lo de India. enseñan en las casas, En todas partes. Lo que digo es que sí en hay los un ideal. libros. Y aquí también, o sea, aquí en México, hablemos de México, ¿a quién le importa India, Sudáfrica? Hablemos de México. México también tiene un problema enorme y todo el mundo lo ha hablado, de los comerciales, de las telenovelas, de los programas de Derbez, de lo que quieran, en donde dicen, el ideal de belleza mexicano, que es que es, no sé, los Wicca Paleta o gente que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el mexicano promedio. Y tenemos un problema súper arraigado de querer ser más occidentales o más blancos de lo que realmente son. O sea, somos muy racistas. Pero yo creo, no lo sé porque no tengo los números, porque francamente no sé si existe ese estudio aquí en México. Sí. Al menos yo personalmente voy a decir, cuando yo estaba en la carrera, mis maestros, muchos de ellos, 70% de ellos, digamos, eran autores publicados. Pero los que eran autores publicados eran generalmente hombres, como dice Nico, cuasi blancos. O sea, chance no blancos, pero cuasi blancos. Entonces digo, claramente también en la industria editorial de México hay un sesgo. O sea, yo no digo que debe haber cuotas. A veces lo digo, pero en este caso no lo digo. Lo que digo es, hay autores de minorías fantásticos, pero verdaderamente fantásticos, que de pronto llegan a las editoriales y les dicen, no te voy a publicar. No, porque no hay mercado para ti. Y entonces publican a otro hombre blanco, que es un buen escritor, que tiene cosas que decir, pero al mismo tiempo te quedas con la misma cosa y la misma cosa y la misma cosa. Entonces entiendo que de ese problema nacieron los lectores de sensibilidad. Pero lo que yo digo es, me parece ridículo que ese problema que es tan complejo, que es tan difícil de solucionar, que es un problema que claramente es multifacético, se intente solucionar con algo tan baboso como los lectores de sensibilidad. Porque es falso. O sea, no es cierto. Pero también es cierto que la industria editorial tiene un problema de racismo, y tiene un problema de clasismo, y tiene un problema de sexismo.
Y entonces entiendo por qué la gente lo hace, pero al mismo tiempo me parece ridículo. Entonces me enoja con todo, me enoja con la industria, con los No, es lectores que de mira, publicidad, yo creo conmigo. que debería de ser como en los concursos, en donde tú mandas con un seudónimo tu novela y se escoge no porque seas blanco, negro, ruso, ucraniano o chaparro o lo que sea, hombre o mujer, sino porque el texto es bueno. O sea, tendría que ser como la justicia, tendría que ser ciego. Bueno, pero la justicia no es ciega. Aquí no, pero En ningún lado. la pretensión es que sea ciega. No, claro, y estoy de acuerdo, la justicia debería ser ciega y si cometes un crimen deberías tener el mismo castigo, seas blanco, negro, gay, No, trans. no es, mujer. tienes razón, No lo pero, es. Pero el pero problema en Suecia, en Finlandia, yo creo que la justicia es más ciega que en Estados Unidos o que en México. a lo ¿Sí? mejor es más miope, chance. O sea, no te puedo confirmar que sea cierto, a lo mejor es más miope, pero lo que sí voy a decir es que la justicia no es ciega, pero tampoco es ciego cuando tú eres talentoso. Hay miles de personas, millones de personas que me atrevo a decir son escritores talentosos y nunca se les publica, nunca los leerás y a lo más a lo que pueden llegar es hacer fanfics en internet. No más, o sea, lo que digo es, hay un problema real de racismo, clasismo, misoginia en la industria editorial y esta es la solución más babosa, más simplista, más ridícula Pero no para es en solucionar la un industria problema. editorial, es en la vida. Pues Van Gogh, digo, ¿quién quieres? ¿Quién quieres que te diga? Cualquiera. No La tuvieron actriz, por cierto, éxito. de la que yo hablaba era Aishal Warrey. Ah, yo no la conozco. Bueno, vámonos, chicos. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el Nicolás 20. Alvarado, ¿dónde te podemos leer, ver la pinche complejidad? ¿Dónde la vemos? En donde pues no la ven porque no es de verse, es de ¿Dónde oír. la oímos? La Perdón, el pueden, podcast. pero la pueden oír donde sea que oigan podcast, en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en Amazon, en Deezer, en donde quieran, y verme en Latinos y leerme en el Heraldo de México. Verte en Latinos los viernes a las 9 de la noche con Carlos Lorete Mola y leerlo en el Heraldo los jueves, los miércoles pueden leer a Nicolás y escuchar la pinche complejidad los viernes en todos esos, esas plataformas. Correcto. Gaby, ¿nos das tu correo? Sí, me pueden buscar en gaby.guerrero.rapidin@gmail.com, Gaby con Y, .guerrero.rapidin@gmail.com. Ya me han dicho varias personas que lo mandan a Gaby con I latina. Si alguien les contestó de nuevo, no soy yo. No sé quién sea, pero no soy yo. Esa era una cantante de los años 70 de la que ya nadie se acuerda, que se llamaba Ga-B, con I latina. Okay. ¿No te acuerdas de Ga-B? No, no me acuerdo. ¿Y tú, Jaime? No, no me acuerdo. Fíjate. Ya no hay moral y ya no hay memoria. Jaime, Bueno, ¿dónde déjame te decirte podemos...? que no me acuerdo ni de Timbiriche, estoy perdido. Sí, estás perdido. ¿Dónde te podemos leer, ver? ¿A quién? ¿A mí? A ti. En el Rapidín, mañana, tarde y noche, en el Rincón los fines de semana y un artículo en El Economista los viernes. Muy bien. Ya yo luego les digo porque ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gaby, fíjate que tengo que decir que estuvo muy bueno tu tema. Te dije que te iba a gustar. Te dije que te iba a gustar y te iba a Yo lo enojar. sabía. Te lo dije. Sí, sí. De veras estuvo muy, muy Es que interesante. cuando Gaby ejerce su autoritarismo y no lo disfraza de democracia, todo sale mejor. Cuando es la reina Gaby y no la dictadora Gaby. Yo ya tengo que instituir mi gabicracia en el mundo. Ya, o sea, de veras, ya quedó perfecto. Mejor Me tema del mundo. pareció bien, la reina Gaby. Ahora La vamos. emperatriz Gaby. Sí, y Gracias, con su corona es su moño que trae. Trae su Exacto. programa así. Bueno, Gracias. pues adiós. Adiós, gracias. Hasta Gracias. la semana entrante. Denle like, recomiéndenos, suscríbanse. El Rincón de la Orfandad. Cada fin de semana aquí en nuestro canal de YouTube. Bye.